Para mí es un honor realmente compartir este panel con Enrique, con Federico, con Ignacio, y por supuesto agradezco la invitación a Marta y todo el equipo de colaboradores. Precisamente lo que yo voy a platicarles, lo que he preparado, pues viene en sincronía con lo que hasta ahorita se ha comentado, y afortunadamente, bueno, ya se allanó el camino, ya se suavizó mucho el camino gracias a las intervenciones, yo diría magistrales, tanto de Enrique como de Federico. Y bueno, la idea es hablar retomando el hilo donde lo deja Federico, y vamos a continuar un poco más con los retos de en este caso lo hemos llamado los retos de la economía en el manejo del territorio, los retos de la valoración económica, a final de cuentas. Lo retomaría aquí. A final de cuentas, la valoración económica es un instrumento que nos genera información que nos puede servir para la toma de decisiones. Y efectivamente, ahí esta toma de decisiones es la que nos estaría ayudando a diseñar estrategias, políticas de desarrollo, política ambiental. Y esa es la colaboración, digamos, que tiene la economía ambiental para la parte de la gestión ambiental en términos de encaminarnos a, ahora sí, políticas de lo que hemos llamado desarrollo sustentable, ¿no? Y bueno, en este sentido, uno de los principales retos para la implementación de la valoración ya los viene mencionando Federico, pero los voy a complementar solamente, es determinar el objeto de valor. ¿Cuál sería el objeto a valorar, ¿no? Es decir, si vamos a valorar el servicio ecosistémico hidrológico, aguas arriba, aguas abajo, ¿para qué tipo de actividades económicas? ¿Para la agricultura? ¿Para la recreación? ¿Para la diversidad genética? En fin, ese es el primer reto, porque, créanme, no es sencillo empezar por ahí precisamente a detectar y plantear problemas a valorar. Y ahí es donde la formación de capacidades todavía es incipiente en nuestro país, a pesar de que en otros países ya ha sido más desarrollada. Esta es materia de mucho estudio. En nuestro país, con todo y que tenemos gentes muy preparadas en esto, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Detectar y plantear problemas de qué es lo que se va a valorar y para qué. Y entonces, aquí viene un gran reto, que es el entendimiento entre las disciplinas y la empatía de las técnicas, ¿no? Hay muchos ejemplos al respecto, pero digamos que si queremos hacer una valoración de efectos del cambio climático, pues tenemos que dialogar entre economistas, entre meteorólogos, entre gente que está en disciplinas distintas, para, una vez que verificamos las técnicas que usa cada quien, pues llegar a ciertas conclusiones que puedan ser congruentes, que puedan ser consistentes y sobre todo que puedan ser útiles para la toma de decisión. Y eso es realmente un reto. Ya nada más platicar entre disciplinas, ya sin salir peleados a la primera, ya es el primer reto, ¿no? Y bueno, por último, tenemos que el paradigma de mercado efectivamente nos ayuda mucho a esta valoración, pero también tiene muchas limitantes, porque cuando estamos también determinando los objetos de valor, pues no necesariamente estamos valorando todo lo que se pueda valorar, es decir, las funciones, la parte sistémica que convive alrededor de, ¿no? Y por supuesto, pues aquí hay muchas ventajas en términos de valorar. Federico nos puso unos ejemplos grandiosos. Ya cuando vemos con pesos y centavos una valoración económica de un área natural protegida, de una función o de genética o demás, con eso ya tenemos una noción, por lo menos, de cuánto aporta al bienestar de la sociedad. Es cierto, ¿no? Ya tenemos una primera noción y eso ya nos sirve para tomar decisiones. Y eso es muy valioso, sobre todo para la gente que está en la toma de decisiones, digámoslo así, burocracia o políticos, puedan verlo desde una manera muy nítida y puedan decir, sí, nos vamos por acá o nos vamos por acá, o le invertimos más presupuesto o menos. Es decir, en la Cámara de Diputados, ya cuando ven esas dimensiones, dicen, bueno, vale más de lo que le vamos a invertir, entonces conviene, ¿no? Esta es una tasa de rendimiento muy buena. Y esa es parte de lo que se pretende con estos instrumentos. Ahora, pues resulta que las áreas naturales protegidas en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, se enfrentan a retos
sumamente trascendentes. Estamos en una etapa coyuntural en la historia de la humanidad. Tenemos más de 7,000 millones de habitantes y estos pues ejercen una creciente demanda de recursos. Esta creciente demanda de recursos por agua, por madera, por espacios territoriales, por competencia con otras especies y demás, pues ha puesto a las áreas naturales en jaque, ¿no? Hay una presión por esos servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas naturales cada vez mayor y sigue creciendo porque estamos en un paradigma de mercado en el cual para nosotros el consumir más es un sinónimo de libertad, es un sinónimo de felicidad, y eso trasladado a toda la sociedad pues nos lleva a este modelo de consumo que reproduce el aspecto económico y cada vez está más ejerciendo presiones sobre los recursos que son escasos, que son limitados. Si vemos esa imagen, nos deja ver claramente que el planeta pues no es un planeta infinito, más bien es una esfera que tiene recursos muy finitos y que además están muy concentrados. Entonces, ese planeta necesitamos cuidarlo si queremos que sigan las demás generaciones, ¿no? La degradación de la calidad y cantidad de recursos naturales que poseemos en el planeta, y el otro gran reto es el manejo y la gobernabilidad. Esto voy a profundizar en un momento más, pero tiene que ver con la gobernabilidad en el uso de los recursos y bueno, para ello tendríamos que empezar con una gestión integral, ¿no? Entre otras cosas. Las implicaciones económicas, voy a mencionar una, esta digamos la primera. Tendríamos que garantizar el disfrute de los recursos para futuras generaciones. Eso que nos han dicho y que ya conocemos muy bien, la convivencia del aspecto ecológico, la sociedad, la parte productiva, económica. Hay un punto de convergencia en el cual llegamos a la sustentabilidad. Según este paradigma del desarrollo sustentable, ¿cómo podemos garantizar para las generaciones futuras el uso y disfrute de recursos naturales? Seguramente ustedes han platicado con sus padres o quizás con sus abuelos y a lo mejor les comentaban que caminaban 15, 20 minutos o una hora y podían ir a nadar a un cuerpo de agua que les quedaba muy cerca, ¿no? O podían ir incluso de cacería, ¿no? O podían ir a pescar o cosas por el estilo. En la actualidad cada vez esto es menos frecuente. Quién sabe si nosotros se los platicamos a nuestros hijos. Yo tengo mis dudas porque ya no necesariamente estamos teniendo este mismo acceso y al mismo tiempo lo que vamos a dejar para las generaciones que vienen pues es algo que no necesariamente va a ser lo mismo ni en calidad ni en cantidad. Entonces, si seguimos con la economía como la manejamos y seguimos presionando, pues lo más seguro es que vamos a tener cada vez menos. Y esto tiene, digamos, una interpretación teórica de que vamos a ver qué es lo que están haciendo en otros países, vamos a ver en qué está México. Gráfica que podemos ver aquí abajo es una analogía de lo que un economista ruso llamado Simon Kuznets propuso en su momento como distribución del ingreso y etapas del crecimiento económico. Otro economista de apellido Dasgupta, él hace el mismo símil o la analogía, pero niveles de ingreso, fases del desarrollo mediante los niveles de ingreso, y por otro lado lo que serían los impactos ecológicos. Entonces, a medida que un país se va volviendo más desarrollado, los impactos crecen hasta estabilizarse. Y a medida que ese país se vuelve más desarrollado, desarrolla, valga la redundancia, desarrolla tecnologías, desarrolla innovaciones, desarrolla nuevas formas de relacionarse con la naturaleza, de tal manera que el impacto cada vez empieza a ser más bajo a pesar de tener un ingreso mayor. Esto lo probamos para algunos países y para algunos países sí tiene efectos, por ejemplo en la calidad del aire. En algunos países se ajusta muy bien la curva, como en Canadá, como en Suiza, en Suecia, en Noruega, pero para otros países no tanto, y ahí está México, donde no se ajusta tan bien la curva. Está Chile, ¿no? Está Corea, donde se ajusta muy bien, Corea del Sur, está Rusia, donde no necesariamente se ajusta tanto, y Japón, donde más o menos se viene ajustando esa curva. Es decir, a medida que tenemos un mayor crecimiento del ingreso por habitante, tendríamos un menor impacto ambiental. Bueno, si tomáramos ese como un punto de referencia,
lo que nos pudiera decir es que en México necesitamos ir creciendo en nuestros niveles de ingreso por habitante y sin embargo en la evidencia no necesariamente es así. Entonces necesitamos cuestionar otras cosas, es decir, el propio modelo de desarrollo que estamos aplicando en México. Y el gran reto que tenemos ahí es cuál es nuestra visión de futuro en los usos de territorio, cuál es la planeación. Es decir, nosotros tenemos una distancia, digámoslo así, de 15 años de aquí al 2032, que es igual que 15 años de aquí al 2002. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros nos acordábamos qué estábamos haciendo en el 2002. Estamos en el 2017 y al 2032 tenemos 15 años. ¿Qué es lo que queremos para México en esos 15 años? Estamos en una coyuntura muy importante en la cual hay una negociación comercial con el país más rico del mundo en este momento, Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, y pues conviene cuestionar si nuestra forma de insertarnos a la economía mundial es la más conveniente. ¿A qué me refiero? Me voy a referir a la parte de las teorías estructuralistas, donde dicen que los países que somos periféricos proveemos de materias primas y compramos tecnología. Y esto nos lleva a un endeudamiento eterno que no nos va a dejar nunca desarrollarnos. Creo que este es el momento y esta es una coyuntura que nos puede permitir renegociar tratados de libre comercio y empezar a planificar una visión de futuro, cosa que hace muchos años que desde mi punto de vista México no la ha tenido muy clara, ¿no? Es decir, esta visión de futuro de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales, con el territorio, cómo lo vamos a aprovechar. Vamos a seguir aprovechándolo de manera extensiva, cultivando cultivos extensivos, agricultura extensiva, ganadería extensiva, o vamos a hacerle como le han hecho en otros países como en Singapur, como en Tailandia, como en Corea y demás, donde en lugar de aprovechar de manera intensiva los recursos están invirtiendo en innovaciones, están invirtiendo en eficiencia y tienen mejores resultados para su población y para ellos mismos. ¿Cuál es el modelo de desarrollo al que queremos aspirar? En este momento creo que se presenta la coyuntura, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer y qué debemos invertir al respecto? La calidad ambiental inter e intrageneracional con este tema del desarrollo sustentable y esta concepción de generaciones, pues en un primer momento sabemos que hay degradación, agotamiento de los recursos, degradación y agotamiento también de la calidad de los mismos, y el valor que se les da actualmente no es el mismo que quizás le vayan a dar las generaciones futuras. Ya nos lo decía muy bien el doctor Sanjurjo cuando nos dice los valores de opción o los valores de existencia que en este momento quizás no apreciemos, en el futuro quizás sí. Es decir, hace algunos años nuestros antepasados apreciaban ciertos valores de la naturaleza que inclusive les ponían deidades. En este momento quizás nosotros no los valoremos de la misma manera y en el futuro pues quién sabe cómo vayan a valorar lo que tengan o lo que no tengan, ¿no? La justicia inter e intrageneracional pues está ausente, no hay una justicia, una distribución equitativa de los beneficios que se obtienen del aprovechamiento de los territorios, ¿no? Y esto genera desigualdad, genera pobreza, y esa pobreza vuelve a generar un círculo vicioso que a la larga pues impide que lleguemos a tener desarrollo sustentable, impide que nuestras áreas naturales protegidas queden intactas, impide que no estén siendo alterados los ecosistemas dadas las necesidades que tenemos, ¿no? Por una parte, por la extracción de recursos y por otra parte, pues por todos los depósitos de desechos que hacemos en nuestra propia naturaleza y podemos aspirar a otras cosas, ¿no? Podemos aspirar a otra forma de vivir. El reto mayúsculo, desde mi punto de vista, entonces iría por ahí. Los conflictos ecológico-distributivos y la injusticia social de esta interacción que tenemos. Cada vez es más frecuente ver las guerras por los recursos naturales. Lo podemos ver en muchos países del mundo. El coltán en la República del Congo es un ejemplo muy emblemático de hacia dónde vamos. Una sociedad que no sabe ni siquiera leer ni utilizar el papel para escribir y en cambio están dándonos el coltán, que es el mineral, la colombita tantalia, el mineral más importante para el desarrollo de las nuevas tecnologías que utilizamos todos los días en nuestros teléfonos celulares y por los cuales todos los días mueren niños,
en las minas donde se extrae este mineral. En fin, en Cochabamba hace 10 años que se declaran la guerra del agua. Hay una serie de manifestaciones en donde el conflicto entre una visión u otra, entre crece la ciudad y absorbe con las áreas naturales, crece la demanda de recursos y absorben los recursos naturales y la calidad de los mismos, pues estos conflictos cada vez van a ser más frecuentes si no tenemos un modelo de país y un modelo de gobernabilidad. En fin, insisto que no es solamente a nivel nacional, es a nivel internacional, pero lo que nos preocupa más a nosotros es lo que esté ocurriendo a nivel de país, ¿no? Algunas consideraciones al respecto, pues necesitamos rescatar la visión sistémica, ¿no? El caso más ejemplar es el manejo de las cuencas, el manejo territorial en una cuenca, aguas arriba, aguas abajo, las implicaciones que tiene para el sector productivo que esté en la parte baja o en la parte alta. Esto es muy importante ponernos de acuerdo, porque resulta que, como lo estamos viendo en algunos municipios de Michoacán, aguas arriba no tienen ni siquiera derecho a tocar las áreas naturales, porque deben de producir agua y deben de producir bosque. Y aguas abajo, los productores de ciertos cultivos muy exitosos para la exportación están aprovechando esa agua y se están haciendo inmensamente ricos, pero no hay una correspondencia con los que están produciendo el agua, que se están haciendo inmensamente cada vez más pobres, ¿no? Entonces, necesitamos rescatar esa visión, esa valoración económica, incorporarla en la toma de decisiones para establecer desde lo mínimo que son tarifas de pago, mecanismos de compensación para los que están protegiendo ciertas zonas y los que se benefician de otras. Esto es un principio básico de justicia, ¿no? Por ahí podemos empezar. Un diálogo multidisciplinar en la búsqueda de propuestas. Necesitamos también incorporar nuestra visión de futuro como país, a dónde queremos llegar, como regiones, a dónde queremos llegar. No tanto esta región balcanizada, ¿verdad? Me refiero a otro tipo de visiones. El mecanismo de mercado basado en precios es un medio, ya se insistió mucho. Solamente es un medio, no es un fin. Y no hay que confundir el valor y el precio. El precio es la expresión monetaria del valor de cierto atributo que se esté valorando. Ese es el precio en términos económicos, pero el valor va mucho más allá. Es decir, el valor es algo que inclusive muchas veces no se terminaría de manifestar en términos de precios, ¿no? La otra es atacar las raíces de los problemas de la desigualdad, si es que queremos que nuestras áreas naturales sigan como están hasta ahorita o que no se degraden más. Por otra parte, el territorio, a final de cuentas, manifiesta o es la expresión de la manifestación de las relaciones de poder entre los seres humanos. La degradación de la calidad obedece cada vez a lógicas más complejas y esto tenemos que tenerlo presente y más o menos irlo entendiendo, ¿no? La coyuntura del TLC se nos presenta como la gran oportunidad para replantear nuestro modelo de desarrollo. En este momento, primario exportador, sigue siendo dinámico exportador, que recibe impulsos desde afuera para impulsar la economía. Pues sí, pero resulta que el impulso que recibe de afuera solamente jala la tercera parte de la economía. Y las otras 2/3 partes de la economía, ¿dónde quedan? Necesitamos desarrollar más el mercado interno. ¿Podemos plantear estrategias para ello? Me parece que sí, me parece que las capacidades las hay, solamente es cosa de empezar a ponernos de acuerdo. Va de la mano la parte económica, la parte territorial, las áreas naturales protegidas. A final de cuentas, si lo vemos como una unidad, como un conjunto, podemos entender entonces que si nos va bien en una parte, podemos aspirar a que nos vaya bien en otra. Si hay gobernabilidad en un aspecto, nos puede ir bien en los otros dos, ¿no? De mi parte, pues sería todo. Les agradezco mucho.